Bueno, la clase de hoy será sobre el lenguaje Python. Previamente al lenguaje, para hablar sobre este lenguaje, vamos a dar una brevedad histórica y una breve reseña de los lenguajes en general. Históricamente, la primera máquina analítica que se conoce era la hecha por Charles Babbage, y la programadora fue una mujer que se llamaba Ada Lovelace. La máquina analítica de alguna manera tenía un fundamento en la idea de los mecanismos que se usaba para los telares programados creados por Charles Jacquard, que usaba el mecanismo de tarjeta perforada. Cabe recordar que en esa época, en 1823, todavía el álgebra de Boole no existía, por lo tanto la forma de trabajar, la lógica que se usaba era una lógica puramente analógica. ¿Qué bases tenía la máquina analítica? Bueno, estaba compuesta por una unidad de entrada, una memoria, una central de procesamiento, una, una unidad aritmética lógica y una unidad de salida. Esto le permitía, para la tecnología de la época, ser capaz de hacer cálculos de hasta 20 dígitos en números enteros. O sea, podemos ver que de alguna manera la idea de la máquina analítica es lo que sentó las bases de la forma en estructura de las máquinas actuales o de escritorio. Y que en sí también es de muchas otras máquinas grandes como los mainframes. Bueno, continuando, vamos a señalar lo que son los conocidos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se los puede dividir en distintas categorías que no son necesariamente excluyentes. Están los lenguajes compilados, como en la cual el código objeto es introducido y sale un código fuente y después es linkeado y sale un ejecutable. Todo eso lo hace un compilador que luego llama a un linkeador, etc. O enlazador, que enlaza con las bibliotecas o librerías en el lenguaje barbárico de la computación. Luego tenemos los lenguajes interpretados, el Base, el Lisp, el Python, el Ruby, interpretados modernamente entre comillas, porque en realidad lo que hace es lleva un lenguaje intermedio, que ese es el interpretado, que se llama bytecode. Previamente se hace una corrección lexicográfica y semántica, una compilación lexicográfica y semántica, y eso da el bytecode, que ese es el interpretado. Luego tenemos el lenguaje de programación declarativa, como el SQL, el XML y HTML, que se usa primero en las bases de datos, el último en toda la parte de la World Web, y esto sería, digamos, el manejo de datos. Son lenguajes de tipo, se llaman declarativos porque son muy, digamos, muy conversados y es declarado lo que uno va haciendo. Lenguaje de programación de máquina, además del assembler está el PostScript, que es el lenguaje de impresoras. Programación imperativa, el BASIC, el C++, el Java, el PHP, el Fortran, etc. El lenguaje procedurales, el Pascal, el ADA, el Algol. Funcional, el Python tiene estructura de lenguaje funcional, que muchos no vamos a ver acá. El Haskell y el JavaScript. Y programación orientada a objetos, que eso también lo tiene Python y es la esencia de muchos lenguajes modernos. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, este es un lenguaje Python, en el cual hay una programación funcional a través de ciertas funciones especiales definidas en el lenguaje. Acá está el lenguaje ADA, y esto es el Pascal. Distintas formas de lenguaje de programación, donde cada uno tiene su conjunto de instrucciones específicas, o también conocidos como generadores de enunciados.
Tipo de datos. ¿Qué se entiende como tipo de datos en general? Como datos es un tipo de estructura, no es solamente un número. El tipo de datos puede ser de tipado estático, ¿no? O sea, se define en el comienzo del, del código, que puede ser tipado fuerte o tipado débil. Tipado fuerte es decir que el tipo no puede cambiar durante el programa a menos de una conversión explícita de tipo, y tipado débil es el caso en que el intérprete o compilador se dedica a hacer lo que se llama un caching implícito, perdón. No es un caching explícito, o sea, la conversión de datos en el mundo de la programación se lo entiende como caching. Puede ser de tipo heurístico, que es contrario al estático, o sea, el intérprete, en este caso el generador de bytecode o el compilador, trata de adivinar el dato en función de su estructura. Trata de adivinarlo, digamos, de deducirlo. Puede ser también de tipo de dato ordinal, que es el caso de los caracteres enteros booleanos, o no ordinal, como los de comas flotantes, complejos y carácter. ¿Ah? Carácter acá hay que diferenciarlo de carácter acá, porque este carácter es el carácter de un carácter. La A es un carácter. Y este carácter acá serían los strings, o sea, las cadenas de caracteres. ¿Quiénes usan Python? Bueno, Python lo usa Google, en el Gmail, en los Google Groups, en Google Maps, y en las aplicaciones de máquinas Ingenious Application, o sea, los motores de aplicación. También lo usa Yahoo, lo usa la NASA, lo usa YouTube, lo usa ILM, que un caso de éxito es el Star Wars Episodio 2, que es la empresa de acción de Lucasfilm, y distribuciones de GNU Linux usan Python. Cabe destacar que Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a finales de la década del 80, 1989, y el nombre proviene del programa en inglés Monty Python. Si bien muchos lo pueden suponer que queda similar en inglés con el animal pitón, pero en realidad se debe justamente al programa inglés Monty Python. Y que de alguna manera sus características especiales, que fueron evolucionando con el tiempo, es un lenguaje de tipo general. Acá vemos el símbolo de Python que se representa a dos pitones del yin y el yang. ¿Qué características tiene Python? Fundamentales, es una programación dirigida a objeto, o sea, todo el Python es un objeto. Después vamos a ver qué es un concepto de objeto, sin entrar en especificaciones. No vamos a hablar en esta introducción del lenguaje de programación dirigida a objeto. Es simple porque la curva de aprendizaje es muy rápida, no tiene momentos de que uno se estanca, como ocurre en Java, JavaScript o C#. Es un lenguaje de propósito general, es de alto nivel, o sea, de alto nivel en el sentido que uno hace abstracción de un montón de cuestiones propias de la implementación. Tiene lo que se llama comúnmente un garbage collector, o sea, una recolección de basura. O sea, cuando uno crea un objeto, no es necesario eliminarlo como ocurre en C++. Es de código abierto y a su vez es incrustable, es decir, que puede introducirse como los métodos en otros lenguajes. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Una cuestión de programación, una breve forma de ver la programación orientada a objetos es ver lo que ocurre con el concepto de matrices. Uno llama vulgarmente, viene una mala herencia del Fortran, es llamar matriz a cualquier cosa. Y en realidad la matriz que uno declara son arreglos. Y cuando uno declara un arreglo, por ejemplo, una matriz A de esta forma, y una matriz B de esta otra manera, y lo intenta sumar, le va a dar un error, porque uno no tiene lo que se llama de alguna manera, los métodos entre objetos. Vamos a ver por qué, cuestión muy importante aclarar, en Python no existen las funciones ni las subrutinas.
existen los métodos. Entonces, si yo no tengo el método entre objetos, el general bytecode o, por ejemplo, en C++, el compilador no va a saber qué hacer y va a dar un error, va a decir, ¿qué carajo querés que haga? Entonces, la matriz no es igual a un arreglo. Cuando uno habla de matriz, uno implicita un álgebra, porque las matrices forman un espacio lineal. Entonces uno define el producto entre de escalares con el objeto y la suma de objetos. Ese es el concepto de definir un objeto. Y ese es lo que uno define las matrices. Además de definir un espacio escalar, te puede definir como un anillo. Es decir, define el producto entre objetos. Entonces, la programación definida objetos. Tenemos, por ejemplo, la matriz es un objeto. Entonces tengo el arreglo, ese conjunto de elementos, en la cual voy a definir los métodos, que va a ser la suma, el producto de arreglos, el producto por un escalar, la división de arreglos, de arreglos, puedo definir división de arreglos, el determinante, ¿no? Puedo también definir, además de los métodos, algunos atributos, que es transponer, conjugar. Entre los objetos puede definir a su vez un conjunto, una clasificación, que puede ser que tiene todos estos métodos que lo heredan, o sea, pasa el concepto de herencia, la cual tengo una categoría de las matrices unitarias y las matrices hermíticas que tienen cada una de estas los mismos atributos. Entonces, esto que luego se verá, que no lo vamos a ver, esto está para un futuro posterior curso. Entonces un objeto tiene lo que se llama una clase, ¿no? Que es cuando uno define los atributos internos, una herencia, porque cuando yo defino un arreglo que va a depender de hereda todos los atributos y los métodos del objeto padre, tiene métodos, atributos y un estado interno. Entonces, ¿qué es lo que me permite la programación de elegir objeto? Es la abstracción, o sea, yo no tengo que pensar, me permite abstraer un montón de métodos que están definidos en el objeto padre cuando yo defino el objeto hijo. La encapsulación, yo puedo definir una serie de métodos internos, las cuales no son visibles para los heredados. El polimorfismo, es decir, que distintas, la operación suma, por ejemplo, dependiendo del objeto que yo estoy trabajando, va a actuar de distinta manera, y la modularidad, es decir, que me permite trabajar todo como una estructura de un módulo único. Los tipos de datos son objetos, no cantidades en Python. Entonces, los tipos de datos construidos internos de Python, o los llamados building, puede ser de tipo entero, flotante, complejo, booleano y string. Estos son tipos de datos construidos internamente, que son objetos. El tipo de datos son objetos, no son cantidades, como ocurre en Fortran. La estructura de datos, que son otro tipo de datos, no construidos internos, sino que uno los va a construir el usuario. La estructura de datos pueden ser las listas, las tuplas y los diccionarios. Las tuplas son datos estructura de datos no mutables. En cambio, las listas y los diccionarios son datos que pueden ser mutables. Operadores nativos internos que uno puede definir, que están definidos en el lenguaje, son los operadores aritméticos, que son estos. Esta es la división entera y este es el módulo. Este es el módulo, perdón, y esta es la división entera. Los operadores de comparación, los operadores lógicos, los operadores de asignación y los especiales, que después veremos algunos ejemplos. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente conjunto de diapositivas para explicar mejor lo que es el Python
3, que un poco vamos a trabajar en este curso con Python 3. Entonces un minuto lo voy a compartir. Bien. Python 3. Un poco vamos a hablar un poco de Python 3, porque los otros Python anteriores ya están obsoletos. O como dicen en el mundo de la informática, deprecados. Primeros pasos. El primer paso es imprimir algo. En Python tiene una especie de métodos internos propios de que serían propios del lenguaje, que están definidos internamente. En este caso es el método print. Con la almohadilla se define lo que se llama un comentario. Entonces acá print, hola Horacio, en Python 3, esto se define ya de print, es un método que hay que definirlo de esta forma, hay que trabajarlo entre paréntesis. En Python 2 no era necesario usar paréntesis porque no era un método interno. Lo que permite el print es también tener una estructura de formato similar a usar el ANSI C, como ocurre en el C. Uno acá define lo que sería una estructura, acá el tipo de dato string, y este es el tipo de dato entero, y acá formateo la salida. Entonces, con esto, está acá, esto que está ahí acá, estoy definiendo una tupla, que después vamos a ver, y doy una salida formateada. Otro ejemplo sería este caso que está acá, un for. Cabe recordar que en Python la forma de definir un bloque es con la indentación. Si yo le erro la indentación, el bytecode va a chillar. O sea, esa es la forma del lenguaje por defecto. Por ejemplo, acá estoy definiendo acá una sentencia for. En range es un generador de elementos. En este caso va a generar de 1 a 5. Acá parto de A igual a 0, le sumo 1, saco la salida formateada y voy a obtener esto que está acá formateado, con un salto de línea. Esto es un salto de línea en el formato. El Python se puede usar también como calculadora. Por ejemplo, puedo usar 5 más 6 y me va a salir 11. Esto sería el módulo de la división de 10 con 3, que es 1, que es el resto de esta división, y esto sería una exponenciación con las dos barras. Y esto es la división entera. 10 dividido 3 en forma entera es 13. Es de tipado fuerte y heurístico, o sea, el tipo va a deducir el tipo de datos cuando hago una asignación. O sea, solamente deduce el tipo de datos cuando hace una asignación. Si yo quiero hacer una suma de dos datos y no le hago una conversión, me va a dar un error, porque el tipado es heurístico. O sea, no es necesario declarar en una asignación el tipo de datos, como ocurre acá. Cabe recordar que B, que sí, está representando un alias a un contenido de estructura de datos. Cuando yo a B lo llamé 5, B se le designó un alias, o sea, de una manera B dirige a un contenido igual a 5. Pero cuando yo a B lo cambié a yo, este lo redirige a yo. Pero no es que se ha borrado el 5. El 5 queda, y queda como una basura. Periódicamente esa basura es eliminada si un objeto no es reutilizado. Eso se lo conoce como garbage collector, recolector de basura. Pero el 5 no queda eliminado. Es eliminado después de un tiempo si no es reutilizado. Por eso es uno de los grandes problemas que tiene Python si uno trabaja con mucho abuso de ciertas sentencias de bucle. Tiene poca memoria. El sistema va a empezar a tener problemas hasta que el recolector de basura empiece a trabajar. Python State Sensitivity, es decir, Python diferencia
la mayúscula de la minúscula. ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno te define las variables, o sea, las asignaciones. ¿No? Se pudre todo. En Python en general se trabaja como en general las clases, tanto en Python 3 como en Python 2, la clase entero como la string, o sea, str, son lo que se llama objetos internos. Es decir, si yo defino un objeto A igual a 3 y un objeto B igual a 3 y pregunto A is B, me va a decir que verdadero. ¿Por qué? Porque 3, el tipo 3 es un objeto interno. No es un número solamente. Es un objeto interno. Es el objeto entero 3. Entonces, tanto A como B, uno linkea o hace un link, un enlace al objeto 3. Entonces, el contenido de esta variable y de esta son el mismo, que es 3. Lo mismo si fueran string. En Python 3 ya los puntos flotantes son objetos internos. Cosa que no pasa en Python 2. En Python 2, cuando defino dos variables y le pido, por ejemplo, E es F, me va a dar falso en este caso. En Python 3 me va a dar verdadero. Si ahora yo defino dos objetos de esta forma, fíjense que da falso, porque he cambiado algo. Bueno, acá importante vamos a hablar del condicional. El condicional o el if. El condicional, por ejemplo, si yo tengo A igual a 5, A igual a 5 y A2 igual a 7, yo tengo acá como defino el condicional. If, por ejemplo, tengo en este caso, tengo afirmación. Si la afirmación es verdadera, entonces se va a dar esta instrucción. Y si la afirmación es falsa, se va a dar otra. Por ejemplo, si yo no llego en este caso, si yo tengo un problema y no respeto la indentación, me va a dar una sintaxis de error inválida. Por eso hay que respetar la indentación, si no Python chilla. Por ejemplo, en este caso no respeté la indentación. Si no respeta la indentación, me va a dar que en este caso no es igual. ¿Por qué? Porque la afirmación no es verdadera. O lo que se llama comúnmente enunciado verdadero, más que afirmación. Los métodos, que en otros lenguajes los llaman funciones, en Python se llaman métodos. ¿Cómo se define un método? Bueno, un método tiene esta sintaxis, tiene un nombre, se hace con def, nombre del método, parámetros de ingreso, 2 puntos. Fíjense que siempre lo que separa los entornos son los 2 puntos, o los módulos, el cuerpo y el objeto que va a retornar luego de ejecutarse el cuerpo. Puede o no retornar un objeto. A diferencia de C o Fortran, las funciones se llaman métodos, eso es tener muy en cuenta. Los métodos siempre devuelven un objeto. A recordar esto, importante. Si no devuelve un objeto, por ejemplo, no le define el return, devuelve siempre el objeto null. Es un hecho típico del Python. Por ejemplo, acá defino el método cubo. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Acá yo tengo, por ejemplo, tengo el objeto y no le tengo que definir, por ejemplo, el tipo de datos que va a tener. ¿Por qué? Porque como un tipado heurístico, por ejemplo, acá va a afectar distinto, va a comportarse distinto este producto, dependiendo si es un entero, si es un punto flotante o si es un complejo. Acá los complejos se los definen con el J, donde adelante va el número. 3 más 5J es un complejo, no se usa la letra I, se usa la letra J. Por ejemplo, si yo defino la suma, por ejemplo, de N1 más N2, y defino como
N1 más N2, la suma de dos números, y imprimo la suma, me va a dar esto. Ahora si yo pongo dos strings, ¿qué hizo? Me los concatenó. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué cuerno pasó acá? Es justamente el hecho de que hizo una conversión implícita de tipos y tomó ahora que la suma en el objeto string es la concatenación, totalmente distinto a la suma que como ocurre en números. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno usa esto, porque esta forma de trabajar que tiene Python puede ser para el programador inexperto algo tan peligroso como un mono con ametralladora. Así que hay que tener mucho cuidado y ver bien qué tipo de datos se le está metiendo a los métodos, porque puede haber cosas muy peligrosas. La localidad y la copia por valor. Importante, el contenido de las variables dentro de los métodos son locales. Por ejemplo, acá la variable i es localmente igual a 5. Yo defino el método cosa, que define, no toma ningún argumento, defino igual a 5, le sumo 1 y lo devuelve. Pero a su vez, antes de llamar al método, defino i igual a 7. Defino a igual a cosa, imprimo a, y fíjense de que me ha devuelto justamente 6 y no 7. ¿Por qué? Porque dentro del bloque este, i no vale 7, vale 5. Esto se llama localidad. La copia de los contenidos es por valor y no por referencia, es decir, no por referencia como ocurre en for, es decir, que uno no tiene una referencia, un alias, o como ocurre en C. En C la copia, cuando uno trabaja con funciones en C, la copia es por referencia. Uno tiene un puntero a algo. Acá la copia es por valor. Por ejemplo, si yo refiero acá, defino cosa i igual a i igual a más 1, y lo devuelvo y defino i igual a 7, fíjense que cuando yo imprimo acá cosa igual a i y no le hice ninguna asignación, me devuelve 8. Pero el 7 que yo le asigné originalmente se mantiene. Si la copia fuera por referencia, cuando yo le aplico el método cosa, el i se hubiese alterado, el contenido de i. Entonces siempre es la copia, o sea, la operación de copiar, porque acá ocurre una operación de copiar contenidos, es por valor, nunca por referencia. Las listas, que es un tipo de estructura de datos, vamos a ver estructura de datos. La estructura de datos lista es una estructura de datos que permite almacenar gran cantidad de valores, no son de tipo homogéneo, o sea, el tipado de listas no es homogéneo, por lo tanto no son vectores, y se puede modificar su cantidad de manera dinámica, es decir, un objeto mutable. Ejemplo de listas, por ejemplo, es esta, así se define una lista. Esta es la sintaxis entre corchetes, esta es la lista vacía. Acá vemos ejemplos de listas. Acá vemos cómo va, este L0 es el primer valor. Cuando yo pongo un contenido negativo, me devuelve el último. Es una característica del tipo de datos. Y la operación len me devuelve la cantidad de elementos de la lista, que son 4. Y si yo quiero ver qué tiene el elemento 5, me da un error. Si en cada esto difiere mucho de lo que es, por ejemplo, los arreglos en C. Uno cuando define un arreglo en C, un arreglo dinámico, e intenta desreferenciar algo que no fue definido, puede dar cualquier cosa que el puntero le indique. Porque en C, esta es la responsabilidad del programador, evitar esas cosas. Acá, como es un lenguaje de alto nivel, a diferencia de C, el lenguaje se encarga de ver que si uno ha cometido un error de este tipo, lo cual es una gran ventaja para no preocuparse de los debug o de la corrección de errores. Por ejemplo, acá tengo, yo puedo, como es mutable, puedo perfectamente el elemento 2 cambiarlo, bueno, y queda acá.
Esto acá, el método index me dice a cuál pertenece, por ejemplo, un elemento de la lista. Por ejemplo, manzana. Está ubicado en el elemento 1. Otro ejemplo de lista, por ejemplo acá, yo puedo por ejemplo, puedo definir otra lista, Sandra Luca, y las puedo concatenar. Esta es L1. Entonces L3, el operador más, que es un operador interno, el operador del objeto lista, lo va a interpretar como que la suma, no me suma la lista, sino que me las concatena. Acá, por ejemplo, el operador IN le permite saber si un elemento está en la lista. Por ejemplo, Pepe está en la lista, no, falso. Y el producto, por ejemplo, la potenciación entera, lo que me hace es una duplicación. Por ejemplo, acá yo tengo la lista de L1, que es Sandra Luca, la potencio enteramente y me queda Sandra Luca repetido 2 veces. Las tuplas. Las tuplas son listas inmutables. Eso es una tupla. Tiene la ventaja de optimizar el tiempo de ejecución porque el bytecode la va a transformar de otra manera y lo va a ejecutar el intérprete de bytecode de una manera más rápida y puede ser generalmente claves de diccionario, cosa que las listas no lo pueden ser. Y después lo veremos. ¿Cómo se define una tupla? Por un paréntesis y separados por comas. Cosa que, por ejemplo, en las listas uno define con un corchete los elementos y separados con comas. La tupla vacía la puede definir de esta manera. Aunque esto generalmente los paréntesis no es obligatorio. ¿Por qué? Porque como la tupla es algo muy usado en Python, cualquiera de las versiones de Python, ¿no? Generalmente para intercambiar objetos en métodos, se usa una definición, se lo puede definir implícitamente la tupla sin tener que colocar los paréntesis. Por ejemplo, de esta manera. Esto se llama definición implícita de tupla. Cuando yo pido, por ejemplo, cuánto vale T, me queda de esta forma. Puedo lo mismo, tiene los mismos métodos de desreferenciación, pues lo mismo, T1 vale B. Acuérdense que Python, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3. Va de 0 a n-1, no como ocurre en Fortran, que va de 1 en adelante, o como en MATLAB, o como en otros lenguajes de programación intermedia, de alto nivel. Lo mismo que el -1 es el último elemento de la lista. Acá esto es una conversión de tipo y me permite convertir una lista en tupla. Ven, acá tenemos un ejemplo. Esto me da la longitud de la tupla. El int también vale para saber si un elemento está. Y esto se lo conoce como desempaquetado de la tupla. La forma de operar es desempaqueto la tupla y a cada uno de los elementos de la tupla lo asigno en contenido de distintas variables, como ven acá. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer el swap con tuplas de una manera prácticamente rápida que permite solo el lenguaje Python. Por ejemplo, yo tengo A igual a 5, B igual a 6, hago un swap, o sea, ¿qué es lo que hizo acá? Hice un empaquetamiento implícito e hice un desempaquetado. Y entonces hace una reasignación. Entonces ahora B vale 5 y A vale 6. Esto se llama la operación swap. Swap o intercambio. Diccionario. Los diccionarios son objetos mutables. El índice no es un entero, sino una clave única. Y la forma de trabajar es clave-valor. Los diccionarios son muy parecidos a lo que serían las tablas, o lo que se dice comúnmente data frame. Es una forma de data frame, aunque los data frame es más en el módulo pandas, están mejor definidos. Los elementos no están ordenados por clave, es decir, no es necesario tener un orden. La sintaxis es ahora con los corchetes. También puedo definir el diccionario vacío con los corchetes sin nada, y acá tenemos un objeto. La ventaja que tiene un diccionario es que yo en lugar de tener que utilizar acá
un número, por ejemplo, el 1, el 2 o el 3, me permite definirlo de esta manera. Yo defino quién es él y me da el 11. Yo, es el elemento 3, esto que está acá, C es la clave y B es el valor. Bueno, por ejemplo, la clave él tiene el valor 11. Si yo imprimo todo el diccionario, me lo imprime de esta manera. ¿Quién tiene la clave yo? Tiene 33. ¿No? Que acá los vemos. Si yo llego a definir la clave nos y no está definida en el diccionario, la anexa automáticamente. De esta forma. Esto se llama un encolado, o sea, me lo pone en cola en el último elemento automáticamente los diccionarios. Puedo eliminar, por ejemplo, un contenido, un valor, definiéndolo con la clave, y fíjense que acá fue eliminado el elemento el. Mientras que aparece el nos. Con D1 key, este método me da los atributos de clave y me dice, por ejemplo, las claves. Yo, tú, nos. Y acá me dice los valores. Y esto me dice la longitud, que en este caso es 3, porque tengo 3 elementos, 3 contenidos clave-valor. Condicionales. ¿Qué son los condicionales? Por ejemplo, un condicional es el if, que tiene dos formas de trabajar. El if, else, el else no es obligatorio, y el if concatenado, que en este caso es el if, cuerpo, el if, enunciado alternativo, etcétera, hasta el valor por defecto. Este sería el cuerpo si fuera falso el enunciado. ¿Qué es lo que me permite a mí, por ejemplo, los enunciados en Python? Es la concatenación de operaciones, o lo que se llama concatenación de enunciados. Por ejemplo, si yo tengo 0 edad menor que 100, es equivalente a concatenar estos enunciados con el operador AND. Otro enunciado que se usa mucho es el condicional try. El condicional try se usa para el manejo de excepciones, porque en Python no existe el error, existe lo que se llama excepción, por el cual se suspende la ejecución. Yo puedo entrampar la excepción y hacer un procesamiento alternativo y el programa no se suspende. La excepción, por ejemplo, es try código, excepción, si ocurre una excepción, se ejecuta un código alternativo y está la instrucción finally, que no es obligatoria, y se ejecuta un código forzado. Es decir, si no ocurrió, si trae código, se ejecuta el código, no ocurre excepción, pero finalmente se va a tener que ocurrir algo forzadamente. Por ejemplo, ocurre cuando yo abro y cierro, por ejemplo, flujos. El flujo de datos con archivos. Acá les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tengo acá, por ejemplo, try, ¿no? Acá le ingreso cómo va a ser el nombre del archivo por entrada estándar. Si hay un error, me imprime cómo se tiene que usar. Fíjate que acá no tengo nada forzado, no tengo finally. Pero, por ejemplo, acá sí tengo un finally cuando tengo, por ejemplo, que abrir un archivo. ¿Por qué? Porque cuando terminó de hacer toda la operación, toda esta operación, forzosamente va a cerrar el archivo. Por eso generalmente la apertura, esto se lo llama flujo. El open, el manejo de contenido del interior de un archivo, se lo llama flujo de datos. Y lo que conviene usar la operación try cuando uno trabaja con flujo de datos, para que no aparezca excepciones y se suspenda el programa. Otro tipo de bucle o de interactivo es el bucle for. Generalmente es for contenido in tupla. Por ejemplo, esto del range genera una tupla. La sintaxis es for variable in tupla y el cuerpo del contenido. Aquí tenemos un ejemplo. For in range 3, acuérdense que range me genera una tupla que es consecutiva. 1, 2, 3. Perdón, 0, 1, 2. Porque este es n-1. Entonces es un print nulo Horacio y obtengo acá lo que corresponde. Una salida formateada.
También la tupla no necesariamente puede ser un contenido numérico, puede ser un contenido string, como por ejemplo en este caso. Tengo una tupla de string, imprimo, y también puede ser un mismo string, por ejemplo acá, un string. ¿Qué ocurre? ¿Cómo interpreta el int en este caso? Bueno, va a interpretar es que cada carácter del string forma parte de la tupla en cuestión, hace una conversión implícita de tipo, de string a una estructura. Entonces acá tengo la impresión, acá tengo el end, le pongo cuando termina de imprimir, porque si yo no le pongo esto, me va a hacer un salto de línea automático, y acá me aparece lo que aparece acá en mi dirección de correo separado por un espacio. Después tenemos el bucle while, que justamente por ejemplo, este while es, por ejemplo, la sintaxis, while enunciado verdadero y cuerpo. Si el enunciado es falso, el while no se ejecuta. Yo tengo un enunciado y llega a ser falso, el while no se va a ejecutar. ¿No? Un ejemplo es esto, por ejemplo, acá asigno, por ejemplo, dos contenidos, 0, 1, mientras b sea menor que 5, ¿qué va a hacer? Va a imprimir b, ¿y qué va a hacer? A b le va a asignar a A, ¿no? Y ahora a b, ¿no? Le va a asignar la suma de A más B. Y lo va a repetir. Entonces me va a aparecer algo que es de este tipo. Bueno, este código lo voy a dejar como tarea para que intenten, investiguen cómo es que esto funciona. Que ustedes intenten explicar cómo funciona este código, que lo ensayen y busquen ver cómo opera todo este manejo de tuplas y de código while. Otro ejemplo es esto. Por ejemplo, defino facto, return, me devuelve 1 si x es igual a 0 y si no, me hace el factorial. Esto es como puedo definir un método factorial. Entonces, esta forma de trabajar es una forma de trabajar muy propia en Python. O cuando uno puede definir la potencia, de esta forma. Esto se lo conoce como forma empaquetada, o lo que se llama empaquetamiento. Así que dejo un poco como tarea que intenten investigar cómo funciona este código, o sea, cómo opera el empaquetamiento. Generadores. Las generadores son estructuras que extraen valores de un método y se almacenan en objetos iterables. Los valores se almacenan de a uno. Cada vez que se almacena un valor, el generador permanece bloqueado hasta que se solicite. Bueno, esto es un poco complicado, así que lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, con este ejemplo que está acá. ¿Qué produce un generador? La instrucción yield. Produce un generador. Por ejemplo, defino acá los números pares y tiene un límite. Me va a generar una lista de números pares. Por ejemplo, este es el método que me genera una lista de números pares con la instrucción while. Defino el número 1, defino mi lista, una lista vacía. Acá voy a generar los números por el while hasta que el enunciado llega a ser falso. ¿Qué hace en mi lista? Le sumo el valor del número, ¿no? Multiplicado por 2, sumo 1 y devuelve la lista. Y si yo pongo pares, me devuelve toda la lista. En cambio, cuando yo uso un generador, ¿no? Cuando yo uso un generador, este generador, ¿qué va a hacer? Yo pongo, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Me va a generar valores, pero no me va a generar la lista completa. Me va a generar valores a medida que yo lo voy solicitando. Entonces pares, acá, pares, ahora, ¿qué va a hacer? Pares no va a ser una lista, sino va a ser los contenidos que yo voy generando hasta que se llegue al límite de 10. Por ejemplo, va a empezar en 1, ¿no? Y yo cuando llamo a next, en este caso, que es un método de los generadores, me va a producir, multiplicar al número por 2 y me lo va a devolver.
sea, automáticamente acá me lo va a devolver, y él me va a devolver al número multiplicado por 2. No va a ser por return, sino va a ser por el comando, por esta enunciado y él. Y me devuelve 2. Cuando vuelvo a llamar a pares, o sea, vuelvo a llamar al método, me llama al método, porque el método está acá bloqueado. Hasta que no vuelva a llamarlo con next, el tipo va a estar ahí bloqueado, suspendido. Y me va a producir con el next el 4. ¿Hasta cuándo me lo va a llamar? Hasta que se llegue al 10. ¿Qué es lo que me permite a mí esto? Un mejor manejo de la memoria. Para eso se usa. Capturas de excepciones, por ejemplo, que es justamente el tema de try. Esto es, por eso que yo le doy un ejemplo de captura. Por ejemplo, tengo la función dividir. N1 dividido desde 2. Si llega a ser una división por 0, no se va a detener, sino que directamente lo que va a decir división por 0 y me va a devolver un 0. Pero no se va a detener la ejecución del programa. Entonces ahora le voy a poner print dividir 7 por 5 o dividir 7 por 0. Por ejemplo, ejecuto los códigos Python y acá me lo ejecuta correctamente y acá me capturó la excepción. Lo que pasa es que no hay más código y se suspende por un hecho natural, pero no por un error. Este hecho se lo llama captura de excepciones. Por luego repetir, en Python no existe el concepto de error, sino excepciones. Las funciones anónimas o funciones lambda. En Python existen los conceptos de funciones anónimas que uno no necesita. Métodos anónimos también. Uno puede no necesariamente definirlos y se los define en el momento de ejecución. O sea, son métodos de ejecución dinámica. No deben superar el contenido de un renglón. No se permiten bucles y no maneja excepciones. Un hecho importante. No se permiten bucles en las funciones anónimas o métodos anónimos y no manejan excepciones. Un ejemplo de función anónima, por ejemplo, es esta. Que yo estoy definiendo a f como una función anónima. Como todo empieza con la instrucción sintaxis lambda, tupla de argumentos, cuerpo. La tupla de argumentos es x y z. ¿No? Entonces f contiene una función anónima de este tipo y la ejecuto como un método ordinario. ¿Ven? Acá está. También lo puedo asignar de esta forma. Por ejemplo, le puedo asignarles valores iniciales a la función anónima. Acá tengo, y esto lo asigno como de esta forma, como si fuera una tupla. Entonces, z, ahora la tupla vacía, me devuelve 5. Si yo le asigno z igual a 3, me va a modificar el primer elemento que está acá. Y si pongo, por ejemplo, yo le asigno a z, que ahora de esta forma digo que modifique la variable z definida de esta forma, me va a modificar esta. ¿Para dónde se usa, por ejemplo, también las tuples, la función anónima? Para el formateo de datos. Por ejemplo, para destacar. Por ejemplo, este de destacar va a ser un método que me va a formatear datos. ¿Y cómo lo defino de esta manera? Un lambda C, C sería la tupla de ingreso, que es un string, que me va a devolver a qué, entre corchetes ahora, va a tener contenido y acá tener what the fuck. Entonces va a ser un format de C, porque C va a ser un string. Entonces mando una cosa que se va a convertir en un string. Entonces pongo cosa, imprimo destacar cosa y me queda de esta manera. O sea, la función lambda me hace un formateo de datos de una manera que puedo trabajarla implícitamente. Los módulos de entrada y salida. Vamos a ver cómo terminamos, por ejemplo, con el tema del manejo de cuestiones de datos. Los módulos de entrada y salida, por ejemplo, los datos. ¿Qué son el módulo de entrada y salida? Es cómo manejo los archivos de ingreso de datos. Los archivos pueden ser externos, por ejemplo, puede ser textos, coma separate value, JSON, Excel, etc. También puede ser los datos, puede ser provenir de bases de datos. SQL 3, MySQL, MariaDB, Progress SQL, etc. Entonces lo manejan los módulos de entrada y salida.
o lo que se conoce como flujo de datos. Entonces uno en Python crea un string, o sea, un flujo de datos, hay una apertura, una manipulación y un cierre. Acá vemos, estudiemos este código que tengo acá. Tengo un import sys y math. Sys es de system, hace un, por ejemplo, hace un try, prueba a entrar un valor de argumento de entrada. O sea, de alguna manera, el, el archivo de entrada va a estar en el primer argumento de acá, cuando llame al programa. El argumento de salida va a estar acá, en este segundo. Por eso 6 argumentos son los argumentos de entrada. Este va a estar, en este contenido va a estar el archivo de entrada y en este el archivo de salida. Y si llega a haber un error en el manejo, me va a decir, porque me faltó algún argumento, me va a dar, por eso lo pongo con try, si llega alguna excepción de cualquier tipo, me dice cómo se tiene que usar y se corta el programa con sysexit. Entonces acá el flujo de entrada va a ser este, para solo lectura, el flujo de salida va a ser este, para solo escritura, defino mi función que va a manipular, mi método que va a manipular los datos, lee los archivos, por ejemplo, lee acá, que va a ser pares de datos, lo va a convertir a flotantes, porque justamente lo que va a leer van a ser caracteres. Lo va a leer, después va a haber que convertirlos, va a ser una conversión explícita. Le aplico mi función, lo escribo con una salida formateada, y cierro los flujos. Este es un ejemplo de manipulación de datos de un flujo. Bueno, acá tengo otro flujo, por ejemplo. Tengo uno que es buscar y corregir, bueno, por system, etc. Que evalúa un conjunto de suma de números aleatorios. Computa n, bueno, si n menos que n, bueno, acá devuelve esto. Bueno, y ya con eso terminamos la breve introducción de Python. Bueno.